al corazón de tu siervo y del corazón de tu siervo al corazón de tu pueblo. La gloria entregaré a ti, Señor. La alabanza entregaré delante de tu trono. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento, hermano. Gloria al Señor. Bendito el Espíritu. ¿Cuántos se sienten felices? Felices los que aman al Señor. Amén. ¿Cómo nos vamos a hacer felices estando bajo la poderosa mano de Dios? El apóstol Pedro decía: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Echando sobre Él toda vuestra ansiedad, toda vuestra ansiedad que a veces agobia nuestra vida. Dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren qué palabra, ¿no? Descargando toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación. Vamos a abrir las Escrituras en este día, donde todos, seguramente en los púlpitos hoy se habla de la resurrección. Justamente ayer con nuestros hermanos allí en Santa Clara hablábamos un poquito, ¿no? Brevemente alguna reseña de los beneficios de la resurrección que tenemos como pueblo, ¿no? Vamos a abrir en San Lucas, en el capítulo número 24 de San Lucas. Y vamos a dar lectura este relato que está allí en el versículo 13. Gloria al Señor. Amén. Alabado sea su nombre. San Lucas 24, 13. Vamos a dar lectura hasta el versículo 33. Son bastantes los versículos, pero es hermoso poder recordar ese momento, ¿no? De esta narración que han dejado plasmada en los evangelios, especialmente Lucas, y dice de esta manera: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y les dijo: ¿qué plásticas son que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado las mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro,
Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. En el versículo 34 y 35 decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban todas las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Qué importante esto, ¿no? Todo es. Este relato es extraordinario. Todo lo que podemos sacar de este relato histórico que quedó para la iglesia, ¿no? Para nosotros hoy, y poder ver un poco el significado de todas estas cosas, de estos dos varones que abandonaban Jerusalén para ir a Emaús. Jerusalén, sabemos por la palabra de Dios, como dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, 35, Mateo habla de Jerusalén como la ciudad del gran rey. La ciudad del gran rey. Jerusalén significa redención. Algo tan importante hay en esa palabra de Jerusalén. Jerusalén es algo que representa también la iglesia, el lugar donde nosotros nos encontramos con el Señor, venimos a alabar su nombre, venimos a exaltar, a glorificarle, venimos a fortalecernos cuando estamos débiles, venimos a recibir un milagro cuando estamos enfermos, venimos a buscar una palabra de ánimo, de aliento cuando estamos desanimados. Esta es nuestra Jerusalén. Pero dice que allí estaban los discípulos. Después de la resurrección, ellos fueron allí, a ese lugar donde el Señor los había llevado antes de ser entregados por Judas. Porque Él los llevó y subieron a Jerusalén. Para ir a Jerusalén había que subir. Estaba en un lugar alto. Jerusalén era un lugar muy apreciado en aquel tiempo, en los días de Jesús, un lugar donde muchos venían a la fiesta de los judíos, venían a conocer ese lugar, venían a adorar. Hay grandes historias en la palabra de Dios. Cuando aquel eunuco funcionario de Candace vino de la reina de Etiopía, esto está en el libro de los Hechos, y vino a Jerusalén, vino
a las fiestas judías. Y después sale en su carruaje de regreso, cuenta la historia, ¿no? Y dice que iba leyendo el rollo del libro del profeta Isaías, porque en aquel tiempo todavía no estaba la Biblia. Habían rollos escritos de los profetas, para que pudieran entender la historia de ese pueblo, de Israel, de dónde salió, de cómo surgió, cómo fue todo desde el principio de los días, ¿verdad? De la historia de la humanidad. Entonces, este funcionario iba en un carruaje ahí y leía el libro y no entendía. Y había un varón de Dios, un evangelista que estaba predicando allí el evangelio en Samaria, estaba haciendo milagros, Dios obrando, porque ya el Espíritu Santo había operado en los discípulos y estaba Felipe predicando, echaba afuera los demonios salían dando voces y de pronto desaparece y es transportado por el Espíritu al desierto y aparece junto al carruaje de este personaje de Etiopía y le pregunta si entendía lo que leía y el eunuco dijo: ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y ahí se juntó el carro y empezó a explicar lo que él iba diciendo era acerca de Jesús el Nazareno, porque Isaías era uno de los grandes profetas que habló sobre la venida del Mesías. Qué tremendo, ¿no? Entonces, qué importante es entender un poco que Jerusalén era la ciudad del gran rey. Antes de que él viniera al mundo, ya 750 años antes, ya los profetas hablaban del gran rey. Hablaban de este rey que iba a venir al mundo. Pero se cumple la palabra que decía allí en San Juan, que a los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los judíos no entendieron la misión del Mesías. Ellos esperaban a ese Mesías que viniera a liberarnos de esa opresión que tenía sobre aquel gobierno imperialista de aquella época, que eran los romanos, que los atormentaban, los perseguían. Allí estaban sobre ellos, degradándolos permanentemente, se sentían acosados permanentemente. Entonces ellos esperaban al Mesías para que los liberara de eso. Esa era la mentalidad de ese pueblo judío. Ellos esperaban a ese rey, pero para que hiciera la liberación que ellos estaban viviendo. No era ese el plan de Dios. El plan de Dios era otro. Era mostrarle el reino, el verdadero reino, donde gobierna su Hijo amado Jesucristo. Porque Él lo declaró antes de ir a la cruz, dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, en este acontecimiento que habla de estos dos varones que abandonan Jerusalén y dejan a sus compañeros allí, es como una vivencia, una clara vivencia de lo que hoy se vive en medio del pueblo de Dios, en medio de esta situación tan terrible que se está viviendo. ¿Cuántos cristianos abandonan la iglesia? En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿cuántos cristianos han dejado de ir a las iglesias que se ha abierto, no como hace años atrás? Tal vez tenemos límites por los protocolos que hay que tener y la cantidad de personas, el distanciamiento y el tiempo que se nos da para hacer nuestro servicio. Pero no es eso una excusa para abandonar las cosas que Dios nos ha dado. Y muchos han dejado la iglesia, han dejado los templos. Muchos ya no quieren venir a las iglesias. Muchos ya no quieren compartir las reuniones porque tal vez no tienen la suficiente fuerza para venir a la casa de Dios. Muchos han dejado de orar, han dejado de leer la palabra de Dios.
Y qué triste cuando uno deja las cosas primordiales de la vida de un cristiano, que es la oración, es la vitalidad que el cristiano tiene para fortalecer su alma y su espíritu, para renovar su fuerza exteriormente. Si uno deja de alimentarse, uno se debilita físicamente, uno deja de comer el pan, porque muchas veces debemos tener abstinencia por alguna patología que hay en nuestro cuerpo, nos prohíbe comer los derivados de la harina, el pan, el arroz y algunas cosas, ¿no?, que nos prohíben, y uno siente esa desesperación por comer el pan. No sé a usted, pero a mí me ha pasado muchas veces. Usted puede comer cualquier alimento, alimentarse con diferentes comidas, pero si no come el pan es como que falta todo. Hay algo que está faltando. Entonces, la vida interior, en la vida espiritual, podemos alimentarnos de muchas cosas. Hay muchos que dicen, sí, yo no voy a la iglesia, pero escucho las prédicas, dice, de los pastores, las prédicas que usted hace ahí, y las vemos, dice, y nos alimentamos, y ahí estamos, y está todo bien, pero no está todo bien. Porque no es lo mismo que usted escuche una prédica, aunque usted viva en el momento que se está predicando la palabra. No es lo mismo que usted cada mañana se levante y doble su rodilla de madrugada y abra la palabra y comience a meditar en la palabra, alimentarse con ese maná del cielo, ese pan de noble, como decía, ¿verdad?, el profeta, que fue lo que le dio a su pueblo para que coman en el desierto. Comieron pan de noble. Ese pan de noble que nosotros tenemos hoy al alcance de nuestra mano, que es la palabra de Dios, la que alimenta el alma, la que nos renueva, la que nos fortalece, la que nos da fe para creer en todas las promesas que hay en su santa palabra, y cada una son verdad. Y son para nosotros. Y sus promesas son fieles, son eternas y son verdaderas. Y en ella está el sí y el amén. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. ¿Cuánto le dan un aplauso, Señor? Qué triste lo que hicieron aquellos discípulos, ¿no? Abandonaron a sus compañeros y se fueron, como hoy muchos, en muchas congregaciones. Abandonan a sus compañeros, los dejan luchar, pelear solos, batallar, y se quedan. No, porque todo está bien, pero no está bien. Si Cristo viniera en este momento, viniera el Señor a levantar a su pueblo, ¿cuántos pueblos se quedarían? Como dice Mateo capítulo 25, cuando habla de la parábola de las vírgenes. ¿Cuántas eran las vírgenes? Eran 10. ¿Cuántas tomaron consigo sus lámparas y el aceite? Todas tomaron sus lámparas, pero solo 5 tomaron consigo el aceite. El símbolo del Espíritu Santo, símbolo de esa palabra de vida que es la que te va a sostener en el día malo. Porque cuando estamos en medio de una tormenta, en medio de una adversidad, y usted tiene palabra dentro suyo, palabra que nadie le va a robar, porque Satanás vino a robar, vino a matar, a destruir. A veces te roba la salud, a veces te roba tu economía, te roba tu trabajo, te roba tantas cosas, pero hay algo que no te puede robar. Es lo que tenés incrustado adentro de ti, en tu espíritu, que es la palabra de Dios que viene por medio del Espíritu Santo. Eso nadie te lo puede tocar, nadie tocará lo que está sellado con fuego dentro de ti. Y en el momento de la necesidad,
de la aflicción, de la angustia, cuando usted está lleno de la palabra de Dios, dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca, hermano. Si tu boca habla palabras es porque tu corazón está lleno de palabras. Y es lo que Dios quiere de su pueblo hoy más que nunca. El mundo está hambriento de la verdad. Y la única verdad es la palabra de Dios. El mundo ya no confía en nadie. Pero la verdad es la palabra de Dios. El verbo de Dios, nuestro Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Él es el verbo, es la palabra. Entonces llevamos dentro de nosotros el verbo de Dios. Llevamos dentro de nosotros la verdad. Llevamos dentro de nosotros la palabra de Dios. Pero no para que quede aquí, sino para que la podamos compartir con aquel que está sediento, con aquel que está hambriento y que necesita una palabra de fortaleza en el momento de debilidad, que necesita una palabra de esperanza en el momento de aflicción, de angustia. Necesita una palabra de fe en el momento de enfermedad, cuando hay personas que están a punto de irse del escenario de esta tierra, necesita que alguien le dé una palabra de fe y de esperanza eterna. Y a su nombre. Y tristemente estos dos discípulos dejaron y descendieron a Emaús. Qué tremendo esto. ¿Sabe qué me hace pensar esto? Hace bastante tiempo yo prediqué un mensaje de la parábola del buen samaritano. Y sabe que en esa parábola yo hacía referencia de algo que está allí en el capítulo 10, verso 30, del mismo libro que estamos mirando. Salud. Búsquelo rapidito usted y ahí me acompaña. ¿Sabe por qué lo llevo ahí? Porque ahí dice una palabra, cuando habla de la parábola. Le dijo un hombre, ¿descendía de dónde? Jerusalén. Si descendía, ¿quiere decir que Jerusalén está dónde? Está en un lugar alto. También lo dice Mateo que Jesús los llevó, los hizo subir a Jerusalén. O sea que Jerusalén está arriba. La bendición está para buscar a Dios, tenemos que buscar. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en Jesús. Y decía, buscar las cosas de... Entonces Jerusalén es la bendición. Debemos buscar al que está arriba, sentado en el trono. Al que está sentado, como aquel que lo vio Juan y lo relata en el libro de Apocalipsis capítulo 4, cuando él es llevado en el Espíritu y ve una puerta abierta en el cielo y entra y le muestra, allí por el Espíritu le muestra un trono y a uno sentado en el trono. ¿Se acuerda que yo hablaba días pasados de esto, ¿no? A uno sentado, semejante, ¿verdad? Era el resplandor a una piedra preciosa. Había alrededor, dice, ese trono un arco iris, ¿se acuerdan? ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces uno tiene que ir arriba donde está el trono. En el libro de Hebreos, capítulo 7, habla también de ese trono, el trono celestial, donde está sentado en ese trono el Dios Todopoderoso, y a la diestra de Dios está su Hijo amado Jesucristo, intercediendo por nosotros, clamando al Padre por su pueblo, por la iglesia, mostrando sus manos, las marcas de los clavos, y tenemos entrada a ese lugar por la fe en Jesucristo. Qué maravilloso, ¿verdad? Por eso cuando dice que este hombre que en la parábola descendía de Jerusalén, descendía a Jericó. Y cuando este hombre desciende de Jerusalén a Jericó, en el encuentro, en el camino que él venía,
le salen al encuentro salteadores que lo golpean, que lo hieren, lo ultrajan, lo roban y lo dejan medio muerto tirado en el camino. ¿Me está siguiendo? Estos dos que venían de Jerusalén a Emaús es una clara representación de aquel cristiano que sale de la bendición y baja y desciende a las cosas de este mundo. Que deja la iglesia, deja la Jerusalén, que deja el lugar de restauración, el lugar de reconciliación, el lugar donde allí hemos tenido encuentros maravillosos con el Señor, el lugar donde nos fortalecemos, el lugar donde compartimos con nuestros hermanos el gozo, la alegría, cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, cuando sentimos esa presencia y nos cruzamos y nos abrazamos, y muchas veces tanta la presencia de Dios que terminan los servicios y la puerta está abierta y el portero espera saludar a los hermanos y el portero termina viniendo al medio de la iglesia porque no se quiere nadie. No sé si a usted le ha pasado. Porque ha caído la unción, ha caído el poder de Dios en medio de su pueblo. Y termina el servicio, pero la presencia de Dios sigue estando en medio de cada uno de los corazones. Y nadie se quiere ir de la casa del Hijo. Se olvidó de todo lo que le estaba esperando afuera. Y pasó media hora y siguen hablando. Y están ahí compartiendo y una cosa y otra y gozándolo. Porque la presencia de Dios ha caído en Jerusalén. Pero qué triste que es, hermano querido, cuando uno no se da cuenta de la visitación de Dios. Porque hay gente que viene a la iglesia y no se da cuenta de la visitación de Dios. No puede entender lo que otros sienten, él no siente lo mismo. Así como entró salió, pero esto me hace pensar cuando el Señor también en varias oportunidades visitó, ¿verdad?, a Jerusalén. Y aún más, antes de la crucifixión, la palabra de Dios nos dice que Él hizo una entrada triunfal a Jerusalén. Iba camino a Jerusalén con sus discípulos. Y yendo en el camino le dijo a uno de ellos, vayan a buscar. Y le dio el lugar, ahí van a encontrar un burrito, nada. Nunca nadie lo ha montado. Lo van a encontrar atado. Desátenlo y tráiganlo, le dijo el Señor. Y fueron y así como les dijo el Señor, lo encontraron atado. Y si el dueño le dice, ¿por qué lo desatáis? Díganle, el maestro lo necesita, el maestro lo ha pedido. Y así fue. Y ellos llevaron ese burrito y allí lo montaron al Señor, pusieron sus mantos, lo montaron ahí y entró a subir a Jerusalén. Montado en ese árbol. Y dice que la gente cuando lo vio venir comenzó a adorarlo, comenzó a postrarse, cortaban hojas de palmera y tiraban sus mantos donde iba entrando Jesús a Jerusalén. Y decían, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y allí los discípulos, cuando vieron que las multitudes se agolpaban para ver el tremendo espectáculo que estaba viviendo ese momento, ese pueblo, había señales, milagros, la gente comenzaba a recibir milagros. Y los discípulos viendo esto, dice, se regocijaron en el Señor. Comenzaron a gritar, comenzaron a saltar, comenzaron seguramente a danzar, comenzaron a hacer cosas que nunca antes habían hecho, porque sintieron la presencia del Espíritu de Dios en su vida,
porque iba el rey entrando a Jerusalén. Eso es lo que falta en nosotros, que nos despojemos de lo que somos y nos vaciemos de todo lo que anhelamos de esta vida, para que la presencia de Dios nos visite y nos llene. Y cuando la presencia de Dios viene a nosotros, todo es transformado. Comenzamos a brincar, a saltar, comenzamos, ¿verdad?, a darle gloria a Dios. No nos importa lo que piense el otro que está a nuestro lado. Lo que nosotros queremos es expresar lo que tenemos dentro de nuestra alma, que es la gratitud porque el Señor nos ha visitado. Aleluya. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba. Te doy la gloria, Señor. Te doy la honra. Y sabe que Jesús en un momento se detiene y mira a Jerusalén y dice que lloró. Jesús derramó lágrimas por Jerusalén. Porque no conocieron el tiempo de su visitación. Y él vio cuando venía la destrucción sobre Jerusalén, porque después de su muerte, 70 años después de la muerte de Jesús, esa majestuosa Jerusalén fue destruida. Fue quemada por fuego, el templo destruido. Y en ese momento Jesús lloró y vio a Jerusalén. Vio la destrucción de ese pueblo. Vio todo lo que se estaba reduciendo a escombros. Los discípulos no entendían por qué lloraban. Y él clamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas, que apedreas, que matas a los profetas y apedreas a los que te enviaron. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisieron. Jerusalén. Asimismo, el Señor ha llorado por la iglesia. De ver una iglesia tambaleante, una iglesia que carece de vida espiritual, una iglesia que carece del poder y de la unción del Espíritu Santo, una iglesia que un día fue investida con ese fuego abrasador que cayó allí en el aposento alto. Una iglesia que se levantó con poder cuando Pedro predica y más de 3.000 personas se compungen de corazón y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos para que sean perdonados vuestros pecados. Y bautícense, dice, para que reciban el don del Espíritu Santo. Esa visitación que es la que el Señor quiere entregar a la iglesia, tal vez sea la última visitación del Espíritu Santo a su pueblo antes del arrebatamiento de la iglesia. Todos esperamos un avivamiento. Todos esperamos que en algún lugar se prenda el fuego y arda la llama del Espíritu en medio de su pueblo. Pero sabe, usted y yo tenemos que esperar. Nosotros mismos tenemos que hacer arder la llama en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Cuando Moisés fue llamado, tuvo que ir a la llama del fuego que ardía sobre una zarza. En Éxodo capítulo 3, así vio Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Y dijo: iré yo a ver cuán grande visión
es esta. Y se acercó porque veía una llama que no se consumía, esa zarza, y esa llama ardía en esa zarza. Una zarza seca, un espino seco. ¿Y sabe lo que representa eso? Representa mi vida y su vida. Nosotros éramos como esa rama seca, sin vida, sin ningún valor, pero esa rama cuando entiende la gracia del Señor, entiende el plan de Dios, el propósito a que vino Jesucristo, en nosotros va a arder esta zarza, va a arder en nuestra vida el Espíritu Santo. Y eso fue lo que aquellos dos hombres y aquellos discípulos no entendieron, que Jesús no vino a libertar a ese pueblo de esa opresión, de ese gobierno imperialista que estaba en esa época, que eran los romanos. Ellos pensaban que ese era el rey que venía a libertarlos para que ellos pudieran vivir como una nación soberana, libre. Pero lo que venía a hacer el Mesías era a mostrarles otro camino. Ya no ese camino que por años habían seguido de tradiciones donde tenían que sacrificar animales permanentemente, derramar sangre de machos cabríos, hacer el ritual antes, ¿verdad?, del lugar santo. Y los sacerdotes, todo lo que hacían ese ritual tenían que hacerlo por medio de la sangre de animales. Y los sumos sacerdotes, que una vez al año entraban al lugar santísimo, y antes de entrar ellos mismos, siendo los sumos sacerdotes como Anás, que allí lo cuestionaba a Jesús para crucificarlo, que lo abofeteaban y lo golpearon antes de crucificarlo, los sumos sacerdotes, que lo escupieron, que decía que era un blasfemo el Señor porque Él hablaba como Dios, porque Él era Dios, y porque Él era el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él era el gran sumo sacerdote y venía a hacer un nuevo pacto, un pacto eterno, que no habría otro pacto mayor que ese, que superaría el pacto edénico, el pacto abrámico, el pacto de Moisés, el pacto davídico, el pacto salomónico, que superaría todos esos pactos, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, cuando habla del nuevo pacto, cuando él toma la copa y dice: esta copa es símbolo del nuevo pacto, que por nosotros ha sido derramada esta sangre. Una sangre que se derramó en la cruz una vez y para siempre. Que ya no hay más necesidad de sacrificar animales, derramar sangre, hacer sacrificio para poder entrar al lugar santísimo. Porque el momento en que Cristo entrega su Espíritu fue el momento en que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. El lugar donde el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo. Allí se rasgó una vez y para siempre. Para que todos nosotros que estamos bajo ese pacto eterno podamos entrar por medio de Jesucristo al lugar santísimo. Un aplauso de alabanza. Mire qué tremenda gloria. Pablo enseñaba: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Nuestra predicación no tendría poder, no tendría sentido si Cristo no hubiera resucitado. Cristo había resucitado. Pero estos dos que bajaban de Jerusalén a Emaús no entendieron. Y no entendieron que en ese camino ellos abandonaban la bendición para ir a un lugar de maldición, de pobreza. Un lugar donde podían correr riesgo de allí de deslizarse, como dice el autor del libro de los Hebreos. Yo siempre digo que, porque usted cuando lee la epístola de los Hebreos, usted vio que está el encabezamiento antes del libro, en todos los libros, la historia y la reseña del tiempo que se
escribió, quién lo escribió. Y hay una controversia enorme cuando se ve el libro de Hebreos, ¿quién lo escribió? Y nadie se anima a decir, pero si uno estudia el libro de Hebreos y lo lee, yo me he puesto a leer el libro de Hebreos y encuentro en cada párrafo que está plasmado en el libro de Hebreos, yo veo la expresión de un hombre llamado Pablo. Veo palabras que salieron de la boca de Pablo. Entonces me da que pensar que este libro tiene la esencia de este hombre que tuvo la visión celestial, porque Pablo dice que él fue llevado al tercer cielo. Dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo y escuchó cosas que no le fueron permitidas hablar. Vio cosas que no le fue permitido contar, pero están reflejadas en este libro. Cuando habla del trono celestial, usted léase el libro de Hebreos esta semana. Y va a ver si no es así. Usted cuando entra del capítulo 6, 7 en adelante y comienza a relatar el trono celestial y toda usted se da cuenta que esto lo escribe alguien que vio la majestad de Dios. Como Juan en la isla de Patmos cuando escribe el Apocalipsis. Y sabe qué tremendo lo que habla cuando uno baja a las cosas de este mundo, volviendo a los dos que bajaron a Emaús. Y yo le hablaba del peligro que hay bajar a las cosas de este mundo, dejar la bendición de Dios, dejar la iglesia y volverse a las cosas del mundo. No importante la iglesia, no importante las cosas espirituales. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos... ¿Vio cuando uno pega el resbalón? Y no sabe dónde va a aterrizar porque pega el resbalón y se va y que Dios nos ayude a caer bien, porque caemos mal. Bueno, eso es un claro ejemplo de aquel que deja la Jerusalén y va a Emaús. Como aquel de la parábola del samaritano que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. La Jericó perversa, corrupta, y bajaba del lugar de la redención, porque Jerusalén también significa redención, porque ahí murió el Salvador. Ahí fue la cruz cubierta en sangre. ¿Vio cuando cantamos una cruz cubierta en sangre? Y nos habla de la redención ese cántico. ¿Me está entendiendo? Y a su nombre, porque me mira como Jerusalén significa redención. No deje la redención para ir abajo. Como aquel hombre que iba camino a Jericó y cayó en manos de ladrones. Como aquellos dos que dejaron Jerusalén, el lugar de la redención, y fueron a Emaús. Iban cargados de tristeza, de dolor, de angustia, de desesperanza. Iban a punto a deslizarse porque dice el hebreo, ¿verdad? Que no nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Dice. Nos está dando la advertencia para aquellos que quieren dejar la Jerusalén, el lugar de la redención, la iglesia, y quedarse allí quietitos afuera. ¿Cómo escaparemos? Dice, nosotros si descuidamos una salvación. No hay palabras para decir cómo es la salvación. Una salvación que no tiene precio. Que primero fue anunciada por el Señor, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y no fue confirmada a los que lo oyeron. No, es extraordinario. Pero ellos descendieron. Ellos bajaron a Emaús, iban caminando y mientras hablaban, dice San Lucas 24,
Sucedió que mientras estaban discutiendo de lo que habían vivido en Jerusalén, le aparece un personaje ahí. Ellos iban caminando cuesta abajo. Iban unos 12 kilómetros más o menos, era de Jerusalén a Jericó, a Emaús, a la aldea de Emaús. Iban discutiendo, ¿te viste todo lo que pasó y esto? ¿Por qué habrá muerto de esa forma tan deshonrosa? Porque la muerte de la cruz era una muerte, era lo más vil, lo más bajo, lo más humillante del desprecio de un ser humano. Y el Señor tuvo esa muerte humillante por usted y por mí. Ocupó nuestro lugar, hermano. Por eso cuando tomamos la Santa Cena debemos recordar esas cosas. Debemos pensar de dónde venimos, qué hicieron por nosotros. ¿Me está entendiendo? Si no nos convertimos en religiosos y no personas agradecidas de los favores inmersivos que ha hecho el Señor por nosotros. Por eso el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona, dice, de favores y de misericordia. ¿Cómo olvidarnos de esos favores, hermano? ¿Cómo no recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¡Aleluya! ¡La resurrección de Cristo! Un aplauso de alabanza. ¡Aleluya! ¡Gloria al Espíritu Santo! Bendito sea Dios. Y sabe que nos confronta el Señor en el versículo 17, dice: ¿qué están hablando? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras van caminando? Imagínense cómo sería el rostro de estos dos. ¿Vio cuando usted sale de la iglesia bendecido, lleno del Espíritu Santo? ¡Qué lindo que es! Yo puse ahí dos espejos para que se mire. Hace tiempo que usted no se reía y hoy usted se está riendo de gozo. Y usted, cuando está en la presencia de Dios, sale resplandeciente por el gozo de Dios. Moisés, cuando subía a la cumbre del monte para estar delante de la presencia de Jehová, dice que la gloria de Jehová resplandecía en ese monte y penetraba ese lugar y traspasaba, ¿verdad?, todo lo que encontraba. Por eso le prohibía al pueblo que no se acerque al monte, porque la gloria de Dios descendería sobre el monte. Y todo aquel que se acercaba iba a morir, sea hombre o sea bestia, moría, o sea, porque no resistía la gloria de Dios. Y Dios lo preparó de tal manera a Moisés, que Moisés podía estar en la presencia y hablar cara a cara con Dios. Oh, qué tremendo. Pero el problema era para el pueblo cuando Moisés bajaba del monte. Moisés bajaba del monte y su rostro resplandecía por la gloria de Jehová. Y el pueblo no podía mirar el rostro de Moisés porque era tanta la gloria que estaba en él, que Moisés tuvo que cubrir su rostro con un velo. Por eso, cuando usted está en un lugar donde está la gloria de Dios, usted no va a salir de este lugar como entró. Su rostro va a salir transformado. Su rostro va a salir con gozo, con alegría, reflejando paz, reflejando esperanza, reflejando vida, reflejando algo diferente a lo que el mundo tiene afuera de la presencia de Dios. Alabado sea el Espíritu Santo. Por eso en el versículo 17, cuando lo confronta a estos dos que venían bajando a Emaús, dice que vio sus rostros. ¿Y cómo los vio? ¿Cómo lo vio? Los vio tristes. Porque toda persona que vive lejos de Dios refleja en su rostro la amargura, la tristeza, la desesperanza, porque sabe que si se va de esta tierra, se va a la perdición eterna, a vivir por toda una eternidad separado de Dios. Y su alma, mi alma, su alma, es la que refleja nuestro rostro.
Porque cuando uno se va de esta vida, tenemos una esperanza de estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¿Cuánto alaban a Dios? Dele gloria. Dele gloria por ser un hijo de Dios. Dígale gracias. Porque te he conocido. Gracias porque he sido lavado con tu sangre. Gracias, Señor, porque me saliste al encuentro y soy tu hijo, soy tu hija. Aleluya. Caminaba Aníbal rumbo a Emaús. Y le dijo a uno, pero eres el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. Por eso le decía el lugar de la redención, Jerusalén. Y él le dijo, Jesús, porque el personaje Jesús, que había resucitado y le sale al encuentro a él. Porque ellos tenían sus ojos velados, no podían ver las cosas espirituales, las cosas grandes de Dios. El hombre que es carnal no puede ver las cosas eternas de Dios. Pero usted, si busca a Dios, usted va a mirar lo eterno. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Y le comienza a decir qué cosas le dice. De Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, dice, y le crucificaron. ¿A dónde le crucificaron? En Jerusalén. En el Gólgota, en ese lugar, ese monte de la calavera. Ahí derramó su vida. Por eso Jerusalén es la ciudad del gran rey. Por eso Jerusalén significa redención, porque es allí donde se hizo el pacto grande para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Alabado sea el Espíritu Santo, bendito sea su nombre. Y ya es el tercer día, decían, y que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado el testimonio de una mujer, decía, entre nosotros, que antes que amaneciera fueron al sepulcro. Fíjense lo que iban contando, porque no creían. No creían. Le iban contando al Señor y no creían. Dice, no hallaron su cuerpo y vinieron, decían que habían visto visión de ángeles. Claro, María Magdalena vio a los ángeles. Los vio allí y le dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Gloria a Dios. Aleluya. Y le dice Jesús en el versículo 25, abreviando un poco para cerrar, una palabra dura. Y nos sigue diciendo a nosotros hoy, a la iglesia, esa palabra. ¿Qué dice? Oh, insensato, irritado de corazón. Insensato. ¿Por qué cuando venimos a la iglesia, hermano? Muchas veces yo he escuchado al abrir los servicios decir, dice la palabra de Dios, que donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué dice? ¿Quién está? Pero ¿sabe qué? Lo decimos de acá afuera. ¿Saben por qué? Porque a veces lo hemos escuchado, ni siquiera lo hemos leído de memoria, no lo hemos aprendido de oída y nunca lo hemos experimentado de adentro. ¿Sabe que cuando yo doblo mis rodillas, yo no doblo mis rodillas por costumbre? Yo doblo mis rodillas creyendo que estoy delante del trono. Yo me postro delante del Padre. Y cuando comienzo a orar, yo comienzo a ver la grandeza de su trono. Y sé que en su trono hay amor. Sé que en su trono hay bondad. Sé que en su trono hay misericordia. Sé que en su trono hay perdón. Sé que en su trono hay restauración. Sé que en su trono hay vida. Sé que en su trono hay esperanza eterna. ¡Aleluya! Y comienzo a sentir su presencia.
comienzo a quebrantar mi corazón, a sentir que el Espíritu Santo comienza a llevarme en fe a las cosas eternas. Y comienzo a creer que en Él estaba la vida, y la vida es la luz de nosotros. Y comenzó a relatarlo, dice, todas las escrituras de Moisés, dice, le comenzó a hablar, siguiendo por todos los profetas. ¿Saben por qué le habló todo eso Jesús a esos dos incrédulos, desagradecidos? Porque ellos no tenían la palabra en su corazón, porque si hubieran tenido la palabra verdaderamente en su corazón, ellos estarían hablando de eso. Pero no hablaban de eso, hablaban de todo, la tristeza que quedó en Jerusalén, todo el dolor, toda la desesperanza, todo lo que ellos tenían una esperanza, confiaban en algo que iba a suceder y no sucedió. Todo eso le agobió su alma y terminaron con tristeza. Así terminan aquellos que abandonan a Jerusalén. Nunca abandonen a Jerusalén. Nunca te vayas. Gloria al Señor. Y luego dice que llegaron al lugar donde iban y hizo como que iba más lejos y ellos le dijeron, no, por favor, quédate con nosotros. Porque se hace tarde, el día ha declinado. Y dice que entró y se quedó. Y estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Lo partió y compartió con ellos. Y cuando comparte el pan, comparte su vida. Porque cuando partimos el pan decimos, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Compartió su vida. Ahí entendieron, ahí abrieron sus ojos. Cuando nosotros entendemos, abrimos nuestros ojos espirituales, nos damos cuenta que Cristo vino a compartir su vida con usted y conmigo. Para que su vida tenga propósito, para que su vida tenga fe, para que su vida tenga esperanza, para que su vida no sea una vida de fracaso, para que su vida no sea una vida de derrota, sino que sea una vida de fe, una vida de esperanza, una vida donde vamos a ver las cosas que jamás antes nunca imaginamos, que Dios hace las cosas que no son como si fuesen. Y cuando esto acontece, desaparece delante de ellos y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría la palabra, las escrituras. No se dieron cuenta. No se dieron cuenta que era Él. ¿Sabe? Así va a acontecer cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Algunos se van a dar cuenta cuando lleguen a su casa que falta algo en su casa. Y no está. ¿Dónde está? Y llegó el atardecer, la hora que llegaba y no llegaba. Llegó la noche y no se comunicó, no llegó. Y pasó toda la noche, no llegó, y el otro día, y se desesperó y comenzó a preguntar. El Señor se lo llevó. Habrán dos durmiendo, uno será y el otro quedará. Dos mujeres moliendo en un molino, dice, la una se irá, la otra quedará. Muchos no se darán cuenta cuando el Señor venga a levantar a sus escogidos. Póngase de pie en esta mañana. Hoy más que nunca, hermano, escúcheme bien. ¿Usted sabe lo que está pasando? Todos sabemos lo que está pasando. Países hermanos cerquita, en Brasil, en
muchos países y ahora aquí en Argentina. Y saben, yo quiero decirle algo y le voy a hacer una pregunta que yo me la hago. Señor, ¿estoy preparado para ir? Le voy a decir algo más. Hermano, no sé cuántos me irán a escuchar. No juegue con el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en el Evangelio está la vida. Y la vida es Jesús. No juegue con él. Sea honesto. Sea sincero con Dios. Se lo digo en el amor de Cristo. Háblele a su familia. Háblele. No importa que su palabra sea dura, si viene de Dios no importa, porque va a sanar. Y si ve que juega con el Evangelio, dígale, no seas hipócrita. Vas a perder tu alma. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cristo viene pronto, no sabemos. No sabemos cuánto tiempo nos queda para predicar el Evangelio. En esta mañana, si hay alguien que todavía no rindió su vida a Cristo, no se lo estoy diciendo yo, Dios me lo pone en mi corazón. Si hay alguien que todavía no rindió de veras su vida a Cristo, no salga por esa puerta sin antes haber entregado su corazón al Señor. Cierra sus ojos.